Nosotros sabemos que en este domingo estamos llegando a la terminación de otro año que llamamos 2021 y que ahora nos encontramos cerca al inicio de un próximo año. Y siempre cuando oramos en días como estos, oramos teniendo la dirección del Espíritu Santo y buscando la sabiduría de que oremos es: Señor, si en tu providencia, si en tu sabiduría nos permites entrar al 2022, ¿sí o no? Porque todavía faltan unos cuantos días y nadie sabe lo que viene mañana. Caminamos por la fe, pero sabemos que estamos cerca a ese año nuevo. Uno de los mensajes que dimos en esta casa en años anteriores, y siempre da por el último domingo del año, nosotros también ya un mensaje en el cual que Dios nos permitiese ver por la ventana del próximo año, porque Dios ya conoce todo lo que está por delante, pero nosotros no. Pero sí nos permite muchas veces, aún en el Espíritu, Dios lo puede hacer porque la palabra nos lo valida eso. Y es de que Dios dice que aún Él no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas, desde el punto de vista espiritual, ¿sí o no? La palabra dice que el Espíritu Santo tomará lo del Padre y nos lo traerá a nosotros y nos lo hará saber. Él no nos va a decir qué va a pasar si te van a aumentar el año próximo, pero Él sí habla de cosas mucho más profundas que son espirituales, que son cumplimientos proféticos. Pero en este día yo creo que es una ocasión también propicia que tratamos siempre, desde que su servidor está en esta casa ministrando, hemos tratado siempre que al final del último domingo de cada año podamos traer un tema que vaya por esta línea, porque creo que es importante para la vida tanto normal que nosotros llevamos como nuestra vida espiritual. Por eso es que hoy es una ocasión propicia para detenernos un poco y meditar de lo que hemos recorrido hasta ahora en nuestras vidas. Yo soy uno de los fieles convencidos de que Dios no hace nada al azar. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios se mueve por planes, Dios se mueve por propósitos, Dios se mueve por tiempo, Dios visita a los hombres, Dios mira el avance, el retroceso de una persona, porque Dios nunca en la palabra, como nos dice el Génesis, no se levantó diciendo: vamos a ver qué sale de esto, sino sale un pedacito, una bolita de tierra y a ver qué va a pasar. Dios hizo todo en orden desde el principio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una de las cosas que luchamos como cristianos hay veces es porque caemos en ese error de decir: ahí miremos a ver qué pasa. No, nosotros no podemos mirar a ver qué pasa, porque el Dios que nos creó a nosotros es un Dios de orden. Y es tan de orden que dejó palabras proféticas. Él estableció toda la creación en 7 días, que ustedes ya lo conocen. Él estableció el orden del matrimonio, Él estableció el orden de los días. Y usted se encuentra ahí para adelante que Dios, de lo primero que Él hace cuando empieza a narrar la historia de la Biblia, es que Él dice: a mí no me gusta el desorden. Y por eso es que dice primero de Génesis capítulo 1, ¿cómo estaba? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces Dios empieza a hacer todo en orden. ¿Estamos de acuerdo? Hay veces no nos gusta ese punto, pero el Dios que nosotros tenemos le gusta que nosotros caminemos desde esa línea. Entonces, si usted se para hoy en el día 26 de diciembre, nosotros durante estos 360 días que llevamos de recorrido de este año, tal vez usted y yo hemos pasado por altos, por bajos, hemos despedido seres queridos. Creo que no es un secreto para nosotros que la humanidad lo está viviendo, lo vivió con mayor fuerza, pero nosotros también vivimos como casa espiritual esa experiencia, donde en estos últimos 12, 14 meses hemos visto partir seres queridos como nunca antes en años atrás. Yo tengo una lista en mi celular de poder ver qué familiares partieron, cuándo partieron, y uno se da cuenta que fue un año un poco difícil, porque nos tocó ver partir familiares y seres queridos. Cada uno sabrá cómo pasó su momento, y también tuvimos quebrantos de salud. No es un secreto que también nosotros por este tiempo que estamos viviendo vimos quebrantos de salud, vimos hermanos que tuvieron que ir al hospital, vimos partir un hermano con el Señor, que es nuestro hermano Pepe, y me quedaría aquí contándoles todo lo que sucedió en este 2021, pero verdaderamente que no es ni el objetivo y sería muy largo. ¿Estamos acá? Pero ¿qué es lo que yo quiero llevar con todo esto y cuál es el objetivo? Es de que cuando uno mira que Dios creó al hombre y lo colocó dentro de un cronos, porque recuerden que hay un Kyrios que es el tiempo de Dios, pero hay un cronos que es el que Dios puso en el hombre. Desde el momento en que crea todas las cosas, establece un tiempo para los hombres. ¿Cómo lo establece, pastor? Porque la gente dice: Dios no creó eso. Dios lo creó porque Él hizo todo en 7 días. Y miren que eso se da la tarea de detallar cuándo fue el día y cuándo fue la noche. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué Dios creó para que fuese día y fuese noche? Porque Él sabía que en su plan iba a colocar algo que era el cronos para la humanidad, porque Él todo lo conoce. Nosotros hemos dicho que lo del futuro para nosotros, para Dios ya es historia, porque todo lo sabe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios colocó en algo muy interesante en el hombre que se llama tiempo. Y yo sé que ustedes lo saben, ¿sí o no? El tiempo, como nosotros los conocemos, nos da una gran lección a todos los que estamos en la tierra, porque sea lo que sea,
la postura de una persona, y no importa en la parte de la tierra donde se ubique, tienen las mismas 24 horas que usted y yo disponemos. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, cuando nosotros entendemos el tiempo, y aquí voy a entrar un poquito más en la parte de meditar con respecto a ese punto, nosotros aprendemos que con el tiempo Dios nos dio una primera enseñanza, primero nosotros los hijos de Dios, los cristianos, y es de que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? Pero también para la gente secular le dice, ustedes tienen que saber algo, mientras que el TikTok se esté moviendo y cambiando cada año, ustedes tienen que saber que ustedes son peregrinos en este mundo y que inevitablemente viajamos hacia la eternidad. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Cuando uno de pronto tiene 18 no piensa en eso, cuando tiene 15 no piensa en eso, porque uno piensa que todo el mundo está por delante de nosotros y que el reloj para nosotros tiene hasta bonus. Pero cuando uno ya viendo que está por ahí en los 90, 95, 100, uno ya sabe que el TikTok ha avanzado bastante y que en alguna forma nosotros viajaremos hacia la eternidad. Por lo tanto, esta es una de las primeras enseñanzas. Dios permitió manejar las estaciones porque así lo pone la palabra, cuando Él dice que creó las lumbreras y puso los astros para poder que se pudieran diferenciar las estaciones, puso el crono sobre el hombre para poder que aprendiésemos que de una u otra forma algún día vamos a tener que dejar esta tierra y estaremos en la presencia de Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo importante es qué hacemos con el tiempo, y por eso es que hoy es pertinente que días como estos hagamos un balance de nuestra vida. Yo soy de los que he compartido aún anteriormente que es necio no hacer un balance. Es necio no hacer un balance en nuestras vidas porque Dios pide un balance. Escuchen, cuando usted y yo ya estemos en la presencia de Dios, no iremos los cristianos para presentarnos delante del trono de Dios para salvación, porque nosotros creemos en la salvación y ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero nosotros sí estaremos delante del Señor para poder dar cuentas, porque así dice la Biblia, de lo que hicimos en la tierra. Por lo tanto, a Dios sí le interesa que usted y yo hagamos un balance, porque el balance final lo haremos en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Allá hay un balance. Yo no sé si ustedes todavía lo ven por esa línea, pero yo soy de los que creo que aún al final del año, y lo compartía con la reunión de unos hermanos hace unas par de semanas, y es de que cuando yo ya empiezo a mirar que llega noviembre finales, yo ya no pienso en el año que estamos viviendo, sino que enfoco mi vida hacia el próximo año para poderle decir como pastor, como servidor, como hijo suyo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para el año entrante? No porque yo alcancé todo este año, pero sí sé que he sido enseñado por el transcurso de los años que Dios quiere que yo planee, que yo sueñe y que encomiende a Él nuestros planes. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que yo en realidad haga un balance de lo que Él me regaló. El primer regalo que Dios nos da el 1 de enero del próximo año son 364 días. Y Él nos dice, ahí te doy el primer regalo del año, es que te amo tanto, que te entrego 364 días por delante y mira a ver tú cómo los vas a manejar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando usted mira un balance, usted se puede dar cuenta de que en realidad es como un balance de finanzas. O las personas que manejan finanzas, cuando usted declara taxes, usted tiene que hacer un balance delante de la persona de las finanzas. Usted tiene que abrir como un libro de cuentas donde se abren qué es lo que usted ganó o qué es lo que usted gastó, qué es lo que usted tiene y qué es lo que usted pierde, que eso es lo que llaman activos y pasivos en la contabilidad. Los gobiernos hacen balances, todo donde usted mira está enmarcado en un balance de un desarrollo de algo o de una actividad. Pero cuando nosotros abrimos nuestro libro y comparamos el debe y el haber de nuestra existencia, ahí es donde nos damos cuenta qué tanto recorrimos el 2021. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Todos no recorrimos tal vez lo mismo, unos avanzaron más que su servidor, algunos tienen más haberes, otros tienen más deberes. Cuando hablo de haberes y deberes es cosas que yo gané o cosas que he perdido, cosas que he recibido o cosas que yo he descuidado. Estamos acá. Y entonces en ese balance usted y yo nos podemos dar cuenta si hemos progresado o si hemos retrocedido. Lo primero que uno sabe es, en este año 2021, ¿avanzamos o retrocedimos? La otra pregunta que uno puede hacer es si nosotros nos encontramos espiritualmente a una mayor altura o hemos descendido, ¿sí o no? Porque el Espíritu Santo dice la palabra que Él da testimonio. Nuevamente que lo voy a utilizar en otro contexto que es aplicado a la Biblia, pero Él dice que Él da testimonio. Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo en nosotros mismos, que es el principal consejero, el mejor amigo que está con nosotros y en nosotros, nos puede llevar un momento de introspección en este tiempo y decir, ¿hemos subido más espiritualmente o estamos volando bajito? Yo creo que aquí estamos los que estamos volando alto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Pero que hay gente que de pronto se va por volar bajito, arrastre bajo, los hay. La otra pregunta es si nosotros hemos vivido más cerca de Dios o nos hemos alejado de Él. Si yo le miro esto desde el punto de vista natural,
secular, que la gente afuera, muchas personas dicen yo creo en Dios, pero otra cosa es en realidad ser salvos. Pero mucha gente tal vez dice no, yo creo en Dios, pero aún así hay que mirar si la humanidad en realidad se acercó más a Dios o se alejó más de Dios durante estos 2 últimos años. Hay que mirar cómo están las cosas en la tierra, y uno sabe que en un balance de esos, la mayoría de los ministerios, hombres verdaderamente sabios en el estudio del desarrollo de la fe en la tierra, se dan cuenta que cada vez más la humanidad se está acercando más de la voluntad y la presencia de Dios. ¿Cuántos están acá? Nosotros ya hemos desarrollado esos temas anteriormente. Entonces, para ello nos vamos a fijar, y ahora tenemos que ponerle base bíblica porque lo que venimos a estudiar es la palabra. Vamos a colocar una base bíblica como referencia. Vamos a utilizar una parábola que usted la ha escuchado, que es corta. Vamos a ir a Lucas capítulo 13. Cuando usted lo tenga ahí, Lucas capítulo 13, usted se da cuenta que Jesucristo, mire que terminamos hoy con una palabra del Señor Jesús. Hemos estudiado mucha doctrina durante el año, hemos estudiado muchos otros libros, pero hoy vamos a terminar este año, vamos a concluirlo este domingo, con una parábola que es corta de Jesucristo, pero que es profunda. Y nosotros vamos a ver que Jesucristo la compartió y en la cual nosotros vamos a tratar de dar la aplicación para ver la importancia, la seriedad y la responsabilidad de la vida. Jesucristo fue un hombre que enseña como ninguno otro la importancia y la responsabilidad de la vida, porque Jesucristo vino con un plan específico. Usted sabe que solo Jesucristo lo pudo haber hecho. 3 años y medio para desarrollar 12 discípulos, para formarlos, para establecer la iglesia, para ir a la cruz del Calvario. 3 años y medio de ministerio. Tenía que estar muy enfocado Jesucristo. Tenía que ser una persona muy ordenada. Por eso él decía, mi padre está hoy trabaja y yo trabajo. Era una persona que madrugaba, era una persona que oraba, era una persona que servía, y usted puede ver todas las cualidades que él tenía, pero en el punto de vista de desarrollo como hombre nos enseña también, porque él es 100% hombre, 100% Dios, de que en realidad es importante de darle la seriedad que se merece al transcurso de nuestro pasar por la tierra. Entonces, mire lo que pasa en la parábola que está escrita en Lucas 13, versículo 6. Vamos a leerla todos juntos. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años, ¿cuántos? 3 años. Que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala, ¿cuánto? 1 año. Déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Nosotros con respecto a esta parábola, por eso decía, mire, qué porción tan cortica, pero aquí hay enseñanzas. Con respecto a esta parábola, desde el punto de vista natural, se nos confirma, a los que nos gusta de pronto trabajar a veces con maticas, con tierra, que una buena higuera, que es la que produce los higos o las brevas, una buena higuera por lo general da frutos o produce frutos después de 3 años. Por eso él dice, llevo 3 años viniendo, y yo sé que estoy aplicando un contexto que hay un contexto ahí profético, pero este es desde el punto de vista natural. Con respecto al contexto de la parábola entregada en ese preciso momento del capítulo 13, o sea, cuando Jesús está ahí en la tierra santa y está hablando a los discípulos y está dando una enseñanza, la higuera, el Señor Jesús la usa como metáfora del pueblo de Israel. El sentido real de esa parábola es que el Señor Jesús utiliza esa higuera que tipifica al pueblo de Israel. Aquí ya lo explicamos meses anteriores en una prédica acerca de la higuera estéril. Pero desde la perspectiva de la aplicación general, la parábola nos deja ver que el propósito de Dios en la vida de un discípulo es que dé fruto y que la iglesia dé fruto. ¿Estamos de acuerdo? Porque recuerden que aquí está hablando Israel. Nosotros no podemos cancelar a Israel. Dios tiene el plan con Israel, pero Dios también a través de Jesucristo levanta la iglesia. O sea, forma la iglesia con los 12. Y nosotros entramos en el plan también en el cual Dios dice, porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, Mateo capítulo 28. Y después le dice a la iglesia para que den fruto, porque en el libro de los Hechos, cuando la iglesia empieza a crecer y dice la palabra, y Dios añadía las almas que habían de ser salvas. Por lo tanto, aún desde este punto de vista intrínseco, lo que nos enseña a nosotros como cristianos es que Dios sí está interesado y tiene su propósito en que usted y yo demos fruto y que la iglesia dé fruto en todo lugar. ¿Estamos de acuerdo?
Por eso es que hay muchas posturas en la tierra, donde si nos mandaron, si estamos encerrados, si vamos a seguir encerrados o no. Pero sea cual sea la posición que se tenga, el plan de Dios no ha cambiado. La iglesia tiene que dar fruto. ¿Cómo tiene que dar fruto la iglesia? Que las almas sean salvas, que nosotros crezcamos espiritualmente, que nosotros vivamos vidas en el espíritu, que nosotros menguemos a la carne, muramos a la carne para vivir en el espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Que los hombres y mujeres de la vida cristiana puedan dar fruto en nuestras casas, siendo imperfectos, pero siendo discípulos de Cristo. Por eso Jesucristo mismo los decía, por los frutos los conoceréis. Jesucristo nunca le dijo, por la teología sabréis si en realidad son espirituales, porque él combatía a los fariseos, a los doctos, a los maestros. Pero Jesucristo, si algo dijo, es, aquí está la clave, por los frutos los conoceréis. ¿Estamos de acuerdo? O sea que Jesucristo valida la posición de Dios desde la creación, que dice, para mí es importante que haya un orden, que vivan en orden y que den frutos. Entonces, si ustedes comprenden lo que vimos en la introducción, por eso es que ponemos este punto y lo presentamos, y es de que a Dios le interesa que nosotros seamos personas educadas, estructuradas desde el punto de vista de poder organizarnos en el tiempo y de poder llevar un examen minucioso durante al menos un año y de poder decir, ¿cómo están mis frutos? ¿Estoy dando fruto o no estoy dando fruto? ¿Estoy creciendo o no estoy creciendo? ¿Estoy subiendo más arriba a las alturas espirituales o me estoy bajando y perdiendo altura? ¿Cuántos están acá? ¿Me estoy acercando más a Dios o me alejé más de Dios en este año? Porque si usted se mire desde el punto de vista normal, muchas personas cuando va llegando a esta fecha empiezan a pensar, ¿cuánta plata hice este año? Compré una casa nueva, cambié el carro, puedo hacer eso, pero son cosas materiales. Pero ¿y qué de lo espiritual? Es bueno avanzar en lo económico, es bueno avanzar en lo material, pero lo espiritual es lo que más hay que cuidar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Y yo no cancelo que uno pueda progresar, que uno pueda avanzar, pero yo estoy seguro cada día, y lo hablo a veces en mis momentos, aún con mi esposa, y le digo, y hay una frase que sale siempre en mi boca, impajaritablemente, o sea, indiscutiblemente, un día, no importa lo que hayamos hecho en la tierra, estaremos allá arriba. Pero es que ese es muy malo, pero mire cómo pagó, no interesa, pero ese va a estar también arriba, y yo voy a estar arriba, ¿sí o no? Entonces el objetivo es que tratar de vivir bien, hacer frutos dignos, como dice también la palabra. Juan el Bautista lo predicó, Jesucristo mismo también lo dijo, hagan frutos dignos. Y él habla acerca del arrepentimiento y el resto de las otras cosas que se enseñan más adelante en las cartas paulinas. ¿Estamos acá? Entonces, dentro de 4 puntos que esta parábola presenta para esta aplicación del mensaje, aquí obtenemos o encontramos el primer punto. Dios espera frutos de nosotros. Los veo muy convencidos. No hemos hecho el examen todavía, ni nadie lo va a hacer porque ese examen lo hace el Espíritu Santo. Pero el primer propósito, Dios te puso en la tierra para dar frutos. ¿Sí o no? Eso es el primer propósito. Y es que es muy natural que nuestro Dios, que es el creador de todas las cosas, busque frutos en nosotros. ¿Por qué? Porque la respuesta está en Génesis. En Génesis capítulo 1, que ya no lo sabemos de memoria, versículo 28, Dios dijo, fructificad y multiplicaos. Dios no le dijo, vayan a ir, disfruten, a ver qué les parece, a ver cómo les va, a ver si les gusta o no les gusta, o que las cosas se vayan dando, como muchas dicen, las cosas se van dando. Hay cosas que hay que esperar en el Espíritu, pero hay otras que uno sabe que Dios dijo desde el principio, fructificad, que es la palabra en hebreo para, y para quiere decir multiplicar, abundar y fructificar, aunque suene redundante en la explicación del término. Entonces nosotros nos damos cuenta que desde el principio Dios dijo, el propósito que tengo para ustedes es que ustedes fructifiquen. Mire, no hay nada más triste que encontrarlo dicho en otra ocasión en una persona que después de 70 años, 80 años dice, yo pasé por la tierra, pero no hice nada. No avancé, qué desánimo y caen en depresión. Mi vida fue un desperdicio. Pero qué lindo cuando una persona usted le escucha y le dice, mire, el Señor me permitió hacer esto, el Señor me permitió hacer aquello, tuve un matrimonio así, un hogar así, no eran imperfectos, pero empieza a mostrar frutos. ¿Me están siguiendo? Entonces nosotros, desde un punto de vista figurativo, si usted lo puede imaginar, somos como árboles en la vida y nuestra misión es dar frutos. Por eso es que Dios lo que pone en la tierra da fruto. Jesús hizo secar la higuera, pero por un plan profético, porque no iba a cancelar la palabra, sino que era por un cumplimiento profético. Cuando le dicen, se secó la higuera, pero en realidad cuando Dios dice, y dice la Biblia en la creación, cuando Él creó todas las cosas, dijo, y que dieran fruto conforme a su género. ¿Sí o no? Y de esos frutos es que nosotros comemos. Por eso es que nosotros desde ese punto de vista somos como esos árboles en la vida y nuestra misión gloriosa es dar frutos. Cuando usted entre en la presencia de Dios, porque todos un día estaremos ahí en ese lugar, el Señor no podremos escuchar las palabras que es la esperanza de un cristiano. Buen, bien, siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel,
Y en lo mucho te prolongué. ¿Qué es lo que pasó ahí? Una multiplicación, una fructificación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, usted y yo nos damos cuenta de que en realidad nuestra tarea gloriosa es dar fruto en la tierra. ¿Sí o no? Jesucristo se presenta ante el Padre y también le dice, y todos los que me disteis, aquí están. Pero recuerden que él empezó solo. ¿Estamos de acuerdo? Y después terminó con 12. Y en la Biblia dice, y de los que me diste todos aquí están, excepto el hijo de perdición, porque ya estaba profetizado, porque ya estaba anunciado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, si nosotros lo vemos como una forma metafórica, en la conclusión de cada año, Dios, es una forma metafórica, se acerca a nosotros para ver lo que hemos hecho con el tiempo. Porque como Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, omnipotente, por eso en una forma metafórica, Dios tiene toda su capacidad de acercarse a mirarnos, porque la Biblia dice que su mirada está puesta sobre nosotros. Y Él tiene la capacidad de acercarse sobre nosotros a decir, ¿qué fruto has dado este año? Y eso se aplica con la parábola. Por eso Él dice, llevo 3 años viniendo y no veo fruto sobre ella. Y por eso al dictamen que Él da. Dios tiene en su naturaleza de que en realidad quiere que nosotros al acercarse nos encuentre frutos. Y esos frutos, lo primero que Él va a ver es qué has hecho con tu tiempo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué has hecho con tu tiempo? Si usted estudia la botánica, si usted estudia la agricultura, usted se da cuenta que toda planta, usted la tiene que plantar, aunque suene redundante, y le tiene que dar tiempo para que dé fruto. Hay que cuidarla, pero se requiere tiempo. No hay una planta que usted la ponga y mismo dio fruto. Entonces, por eso es que nosotros entendemos el Dios que nosotros amamos, que nosotros conocemos, porque nuestro Dios no es un Dios mitológico, despreocupado de los asuntos humanos, sino que por el contrario, Dios es el Padre que quiere que sus hijos produzcamos frutos. ¿Por qué hablo que no es un Dios mitológico? Porque el que tiene un Dios mitológico por allá dice, Dios no le interesa lo mío. Dios no es, con tal que yo le prenda una velita, Él está tranquilo. Eso es un Dios mitológico. Con tal que yo le ponga ya el escapulario en la puerta, Él está tranquilo, lo tengo feliz con un escapulario. El Dios que nosotros tenemos no se contenta con eso. El Dios que nosotros tenemos se contenta con que nuestro corazón le pertenezca a Él y demos fruto. ¿Cuántos están acá? Entonces, si yo volvemos al versículo 13, perdón, al capítulo 13, versículo 6, que lo vamos a detallar solamente en ese hoy. Mire lo que dice la Biblia. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre, una higuera plantada en su viña. ¿Quién era? Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Si usted mira esa parábola y usted mira esa explicación, ¿por qué se da el nombre de un hombre? Porque obviamente si están buscando apresar a Cristo, si están buscando cómo matarle, aún en aquel tiempo, si él dice, y Dios tenía una higuera, y empieza a hablar con forma muy descriptiva, por eso es que las parábolas tienen el significado, porque es una parábola, pero no hubieran entendido, por eso es que tiene que dar el término a una forma ya de agricultura, para que los hombres lean y después explique la parábola, o ellos la comprendan, porque acuérdense que las parábolas eran para que ellos no entendiesen, pero los frutos, los discípulos la entendían. Pero él dice, había un hombre, ese Dios, que tenía una higuera plantada en su viña. La higuera es obviamente un cultivo, lo que estamos viendo, y en su viña es toda la tierra, y cuando vino a buscar fruto en ella, no lo halló. Le estaba mostrando la realidad, estaba mostrando el presente al pueblo de Israel en la mano de estos hombres fariseos, hombres que los perseguían, hombres doctos en la palabra, pero que no conocían verdaderamente lo que era la vida de reino, la vida en Cristo. Y entonces por eso él dice, y no lo halló. Lo segundo que nos sugiere esta parábola es que nuestros frutos deben de ser conforme a nuestras capacidades y oportunidades. Y aquí me quiero detener. Dios no espera que sobre cada hijo todos demos los mismos frutos, porque Dios da capacidades diferentes. Recuerde que cuando el apóstol Pablo está enseñando la palabra, él dice que el Espíritu Santo reparte con liberalidad y le da a unos una cosa, a este le da otro don, a mi hermana la utiliza con otro don, pero todo lo reparte el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? El problema en la iglesia es competir entre nosotros por el don. Ay, aquella tiene el don, yo no quiero que aquella tenga ese don. Ay, que dicha tener ese don, o traen cada uno en la envidia. Pero la palabra lo que sí nos enseña es que en la forma en que el Espíritu Santo le reparte a la iglesia esos dones, nosotros de acuerdo a ese don demos fruto sobre ese don. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos entrega una capacidad y tiene que ser consecuente a lo que hemos recibido. Entonces, segundo punto de cómo Dios en realidad evalúa, analiza la vida de un cristiano en su caminar en la tierra, y es que Él dice, los frutos que usted debe dar deben ser conforme a la capacidad que yo le he entregado. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, desde ese punto de vista, nosotros sabemos que todos hemos recibido algún don, una capacidad para hacer diferentes cosas. No todos, por supuesto, tenemos la capacidad de hacer todas las cosas ni de hacerlas iguales. Pero aquí lo peligroso del asunto en la vida cristiana es que usted haya recibido un don y que usted no lo ponga al servicio. Que usted sabe que tiene un don. Yo no estoy hablando del altar, no miren esto como un don en el altar. Esto es simplemente un llamado y esto es una función que Dios entrega y que nos llama a administrar. Pero todos los cristianos tenemos un don o una capacidad que Dios nos ha puesto. Cuando usted tiene sus hijos desde pequeños, aún en el mundo normal, natural, usted se da cuenta desde pequeño en ciertas formas que dicen, ve, aquel como que parece que fuera a ser escritor. Que parece que fuera a ser cantante, ¿sí o no? Usted le empieza a ver dones desde pequeños que se van desarrollando y esos empiezan a dar frutos. Pero aquí lo importante que Dios quiere enseñar en la palabra es que conforme a nuestros dones o capacidades, Dios nos da frutos. Y aquí está un antimensaje cuando la palabra nos enseña acerca de los talentos, cuando dice la palabra que Él reparte unos talentos y se va lejos, ¿se acuerdan? Y usted se da cuenta que empieza por 1, 3 y 5 o 1, 2 y 3, depende de la versión que usted está ya estudiando, y entonces usted se da cuenta que aún el que tenía 1 lo enterró. ¿Por qué fue tan dura la disciplina sobre ese que lo enterró? Porque él sabía, no importa, él sabía la postura que tenía Dios, pero él sabía que Dios le había entregado un don, le había entregado un talento que el objetivo era para que lo pusiera a multiplicar. Por eso es que recibe esa reprimenda. Entonces, por eso es que nosotros aprendemos que conforme a nuestras capacidades, así tienen que ser los frutos en nuestras vidas. ¿Por qué en la iglesia este tema hoy es de gran importancia? Porque en el desarrollo de la iglesia en los últimos 2 años o 3 años que se hacen estudios acerca del crecimiento, del desarrollo de la iglesia de Cristo en la tierra, nos damos cuenta, aún los pastores y los escritores que se dedican a este tema, de que aún los cristianos que tienen los dones que son visibles para la iglesia han preferido guardarlos en el escaparate, han preferido enterrarlos antes que usarlos en el cuerpo de Cristo. Han preferido mejor quedarse en la comodidad de la casa viendo muchas otras cosas que poner el servicio del Señor, un talento, un don, porque dices que Cristo viene pronto. Escuchen, el peor error de que usted y yo no multipliquemos frutos de los talentos que Dios nos ha dado es pensando que Cristo viene pronto y entonces no hagamos nada. ¿Sí o no? Eso es un error doctrinal porque la palabra nos enseña que mientras que el día dure hay que trabajar. ¿Ya? Porque ustedes escucharon que hay errores doctrinales que pasaron en muchos años donde alguien dijo, Cristo viene para tal fecha, vendieron televisores, vendieron casas, vendieron todo, se encerraron en el mismo lugar y Cristo no vino. Yo no digo que no va a venir, Cristo en esa fecha no vino porque es que el problema es que nadie le puede poner el día y la hora. Recuerden que la palabra dice que solo mi Padre en su propia potestad sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre va a venir a la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa aquí con la vida espiritual suya y mía? Una de las cosas en las cuales tenemos que dar cuentas, y lo creo yo por la palabra, que no podemos entrar en más versículos, es que daremos cuenta de lo que Dios nos dio a nosotros. ¿Qué te puse yo en tu vida para servir? ¿Qué don te entregué? ¿Usted cree que el Espíritu Santo entrega don porque es que tiene una sobreoferta de dones y hay que salir de ellos? No, es porque Él sabe que lo que Él puso en usted es necesario para el cuerpo de Cristo. Él sabe que lo que puso en usted es suficiente para que usted y yo fungamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren esto. Si nosotros vemos desde este punto lo que Dios nos ha entregado y que no son iguales los dones, conforme a lo que Dios nos va a entregar o nos ha entregado, así nos demandará. Porque la palabra dice que al que se le da mucho, se le exige más, ¿sí o no? Eso dice la palabra. Entonces, cuando yo analizo en mi vida y en la vida suya como cristianos en este año, estoy hablando de la forma de vista espiritual. Señor, lo que tú me diste en este año a mí para servir, porque no es mío ni es para mí, lo he puesto al servicio tuyo. Lo que me has dado en realidad lo he puesto para el servicio de la palabra, el estudiar la palabra, compartir la palabra, enseñar la palabra. Y a medida que yo entregue algo que no es mío, Dios me va a dar más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire lo que es importante. Lo primero es que Dios sabe que el hombre y la mujer están llamados al fruto. Lo segundo es que Dios nos dio una capacidad a cada uno y con esa capacidad tenemos que desarrollar frutos. Hay personas en lo secular que están esperando, es que si yo le pego al palito del $1,000,000, ahí sí monta el negocio. Pero Dios te puede decir, te va a entregar un negocio hasta con $15 y te vas a ser millonario. Pero muchas veces la incapacidad pensamos que si nos dan un don grandísimo, entonces ahí sí lo podemos hacer.
Pero cuando usted mira la vida de los grandes hombres de antaño, estoy hablando de los 60 años atrás, 50 que hoy tienen imperios, que en estos días me ministraba un recorrido que hice por ahí, yo llegué a una conclusión y dice, esta gente está ahí porque en realidad no empezaron ayer, fueron personas que supieron que desde el principio tenían un don, lo pusieron al servicio, empezaron con poco y hoy tienen una gran cantidad. Muchas cosas que el mundo está viendo en contrasentido y yo no tengo la capacidad, digamos, académica sobre ese punto, es que hoy todos queremos ser ricos rápido. Los jóvenes quieren hoy montar un negocio para que mañana valga $2 millones. Pero si usted mira, los hombres de antaño empezaron con un chusito pequeño. El hombre de Sears empezó vendiendo relojes afuera en un almacén y relojes que eran fiados. Y terminó teniendo las más grandes cadenas que ya ahorita desapareció, pero se llamaba Sears, si ustedes la conocen, ¿sí o no? Y yo le puedo traer todos los ejemplos. Kentucky Fried Chicken, un hombre ya casi jubilado, estaba sin nada en un pueblo que no compraban ni conejos siquiera en ese lugar. Móntala el pollo y ¡pum! Sale para arriba. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el ser humano? Es que muchas veces, como queremos vivir el día a día y qué es lo que va a pasar más adelante y que la gente haga las cosas por mí, olvidamos que el Espíritu Santo nos puso un don y que conforme a ese don nos dio una capacidad para que seamos fructíferos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo seguir? La raza humana está dotada de inteligencia y Dios puso al hombre, al primer hombre en el huerto del Edén para que lo labrase y lo cuidase. ¿Sí o no? Un ministerio se desarrolla labrándolo y cuidándolo. Una casa espiritual se desarrolla labrándola y cuidándola. No esperando que alguien haga algo por mí, no esperando que el otro lo haga, no esperando que aquel tome la escoba, no esperando que aquel empiece a orar, no esperando que aquel se congregue. Es empezando con el don que Dios me ha dado a mí para ponerlo al servicio para que la casa avance. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros sabemos eso desde el punto de vista, desde el jardín del Edén. Y por eso es que de esto aprendemos otro principio y me gustaría que ustedes lo tengan muy en cuenta. Los frutos guardan relación proporcional con nuestras capacidades y oportunidades. Y sin duda, Dios tomará cuenta de eso. Por eso es que usted escucha siempre muchos predicadores que pueden decirle, lo han repetido numerosas veces, donde dicen, Dios no va a pedir cuentas sobre los títulos, ni las casas, ni los carros, esos son buenos, pero te va a pedir cuentas por cosas que nosotros sabemos que le interesan. El don de tener un matrimonio, de tener una familia, es un don maravilloso, es un regalo de Dios, porque la Biblia dice que el que haya esposa, no haya un dolor de cabeza, haya regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Tendremos nuestras diferencias. La palabra nos enseña que nuestros hijos son tesoros de parte de Dios. La vida y la salud es un tesoro de parte de Dios, porque Dios dice que no hará el hombre por su vida. Tener la iglesia de Cristo en la tierra es el mayor tesoro que cuentamos nosotros los humanos en la tierra en este momento. Entonces, cuando usted se da cuenta de eso, por eso es que uno aprende que los frutos tienen relación proporcional con nuestras capacidades y oportunidades. Y a medida que usted desarrolle sus capacidades, va a tener más frutos. Esto es una tarea para trabajar con nuestros jóvenes. Hermanos, estamos en un tiempo en que hay mucho dinero afuera. Estamos en un tiempo donde hay negocios que se hacen de la nada, monedas que se disparan y ahí mismo la persona se vuelve millonaria. Yo sé que estamos cambiando los tiempos, pero hay que enseñar a nuestros jóvenes también es el valor de trabajar con nuestras capacidades, con nuestros dones para dar frutos. Cuando usted mira a las personas, es muy bajo el porcentaje que hoy en día usted encuentra que alguien, y son estadísticas, que alguien de pronto montó un negocio de cualquier forma y a los 2 días se volvió millonario, excepto si no es de la mata que mata y del polvo. ¿Sí o no? Porque es que Dios es un Dios de orden. Dios se demoró 7 días, póngale que fueron, porque para Dios un año pueden ser 1000 días y como un año, un día puede ser un año y un año pueden ser 1000 días. Entonces, desde ese punto de vista, si Dios se toma el tiempo para organizar todas las cosas, ¿quiénes somos nosotros para hacer las cosas y esperar que todo tiene que asoplar y que salgan ahí mismo los resultados? Si nosotros volvemos al versículo 6, vemos que la higuera nos habla, porque cuando usted y yo miramos el versículo 6, la higuera que está allí puesta, Jesucristo nos habla de que estaba con una dificultad, y es que no tenía capacidad para producir higos. Por eso es que nosotros miramos entonces que el hortelano que está hablando más adelante tiene los cuidados. Y usted que el hortelano dice, yo la voy a cuidar, la voy a regar, la voy a abonar, y entonces que reciba los rayos del sol, que reciba la luz, que reciba el aire, y para que ellos le transmitan vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí viene otra enseñanza. Aunque usted y yo tengamos muchos dones que Dios nos ha dado, siempre dependeremos de Dios. ¿Sí o no?
Porque necio es el hombre que piensa que por sus capacidades lo puede hacer todo. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la tercera enseñanza. Dios da conforme a sus dones, nos da una capacidad para desarrollarlos, nos da una oportunidad para desarrollarlos, pero nunca se nos puede olvidar que todo lo que hagamos es porque Dios lo permite que lo hagamos. ¿Sí o no? Cuando el hombre cae en la altivez de decir yo lo hice, como pasa muchas veces, que no, yo este imperio lo construí, usted no construyó nada, usted se esforzó, pero el que da el crecimiento, dice la palabra, es Dios, el que da la provisión es Dios, el que da las fuerzas es Dios. Si usted camina bajo la dirección de Dios, seguro que se le coloca a Él, como encomienda a Jehová tu camino y le hará, Él va a llevarlo a la prosperidad. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que cuando nosotros encontramos que aunque el hortelano hizo la tarea, la higuera no dio frutos. La pregunta es, si usted va y visita un cultivo de higos, o si usted visita cualquier cultivo y usted se da cuenta que en ese cultivo el hortelano hace las mismas tareas, riega con el mismo abono, les toca con la misma agua, pero usted a veces se encuentra una particularidad. Hay un árbol que no da fruto y está rodeado de una cantidad de árboles que dan frutos. ¿Cuál es el problema entonces? Si el hortelano es el mismo, si los materiales son los mismos, si los fertilizantes son los mismos, ¿por qué esa higuera no da fruto? Tiene que estar sucediendo algo. Si yo lo miro desde el punto de vista espiritual, usted lo puede encontrar en la vida de los cristianos, usted lo puede encontrar en las congregaciones de diferentes congregaciones en una ciudad. ¿Cómo puede ser posible que hay veces usted encuentre que una persona, usted la ve que se está secando, una persona no está dando fruto, una persona no se está nutriendo, una persona está perdiendo el brillo, pero usted ve que el resto están todavía en fuego, todavía están encendidos? Es porque algo sucede en la persona. El error del cristiano es echarle el culpa al lugar donde estamos reuniéndonos. Pero cuando usted está en un grupo de hermanos, que es la iglesia de Cristo, la eclesía, donde hay 60, 80 personas, pero usted se da cuenta que hay alguien que ha perdido el brillo, no puede ser por culpa de toda la congregación. Es más, si hubiese pecado en una congregación, tendríamos que estar perdiendo todos el brillo, porque la presencia de Dios no estaría, porque no se manifestaría el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque no se predicaría la palabra sana. Pero cuando una persona no está dando esos frutos, seguro que se le puede experimentar un cambio en su vida. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es cuando nosotros hablábamos días anteriores donde el pastor decía, es que hay veces donde uno sabe cuando alguien ha perdido el brillo y uno tiene que poner cuidado, orar por esa persona y preguntar, Señor, ¿qué pasa? O arrimarse la mano y decirle, ¿qué te pasa? Que tengo que el brillo lo has perdido. Pero si miro los otros todavía tienen la mejillita rojita, tienen la fuerza, tienen el fuego, pero se está perdiendo un brillo. Entonces aquí es donde lo quiero aplicar desde el punto espiritual. ¿Por qué pueden suceder estas cosas? No por culpa del hortelano, que puede tipificar ahí porque entra otra figura. Recuerden que el hombre es el dueño del terreno, pero también hay un hortelano que da cuentas al dueño del terreno, ¿sí o no? O sea que aquí Dios está dando una enseñanza tipológica. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo están en el asunto de la huerta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en el asunto de la huerta. El problema es la mata que está en la huerta. Es donde yo tengo que analizarme en mi vida y es, Señor, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo están los dones que me entregaste? ¿Estoy dando fruto? ¿He aumentado? ¿Estoy volando alto? ¿Estoy volando bajo? ¿He dejado de leer la Biblia? ¿He dejado de buscar tu presencia? Porque en este año 2021 que el Señor nos llamó para un año de santificación, siempre lo dijimos, dos cosas peligrosas en un cristiano para que usted empiece a perder frutos o a que no haya frutos en nuestra vida, es abandonar la lectura de la palabra y la cámara secreta de oración. Son los dos mejores abonos de un cristiano. Ahí no busque otros. Los mejores abonos de la vida espiritual es la oración y la lectura de la palabra. Y ahí usted se mantiene. Que otros se estén secando, pero si usted está tomando de esas aguas, usted no se va a secar y usted va a dar fruto en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que el mismo Señor le decía a este hortelano, déjamela un poquito más. Yo sé que estoy hablando vuelvo y repito, porque sé que hay gente que estudia y mira lo que es la homilética, la exégesis, la hermenéutica. Esto es realmente, esta porción es directamente que tiene que ver con Israel. Pero está aplicando desde el punto de vista de los frutos que Dios quiere sobre nosotros, porque es que lo que Jesucristo quería en esa parábola es enseñarles, decirles, el Padre vino y los plantó a ustedes y Él esperaba ustedes frutos, ustedes no están dando fruto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que Él dice. Ustedes, Israel, aunque se les dio todo, ustedes son el pueblo amado por Dios, el pueblo escogido por Dios, ustedes tienen la palabra, ustedes se le entregó la palabra de ustedes, viene el Salvador y el Padre viene a buscar fruto y no le está encontrando fruto. Y es lo que pasa en nuestras vidas también, por eso es que hablo desde el punto de vista. El Padre está interesado porque es su tierra y por eso la fue a visitar. El hortelano puede ser sea tipología del Espíritu Santo porque ahí está hablando la persona de Jesucristo. Entonces yo lo mezclaría en ustedes y dirían, Él está encargado de que usted y yo seamos abonados, pero ¿por qué no está dando fruto? No es por ellos, es por nosotros. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, por eso es que cuando nosotros miramos esta enseñanza, lo más triste, para ir cerrando de esta aplicación para el 2021, lo más triste de ese versículo fue que el mismo Señor dice, y el dueño vino y no halló fruto. Que Dios nos guarde, porque yo estoy seguro que aquí todos dimos fruto, porque Dios lo quiere hacer. Pero que Dios nos guarde que en esa parábola, miren, si esta parábola, yo no pretendo cambiar la Biblia, por eso les dije, es una parábola, y está claro, y aquí hemos estudiado el significado de las parábolas, pero si donde Jesús en su soberanía le hubiera placido colocar y dice, y Dios tenía una higuera que se llama Israel en su viña, y vino a buscar sobre Israel, uy, ese día se hubiera levantado el polvero en ese lugar, ¿sí o no? Porque les iba a doler, les iba a enojar. Y recuerden que ellos se enojaban cuando Jesucristo les enseñaba parábolas y algunas las comprendían. Cuando Jesucristo los exhortaba, cuando Jesucristo les salía de frente. Pero si usted y yo miramos esto, no hay nada más triste que estos hombres doctos en la palabra hubieran entendido y dicen, ¿y cómo es posible que todos los días sacrificando animales, derramando sangre, entrando al altar, andando con filacterias y no tenemos fruto? Es que pueden haber personas cristianas entrando 365 días por esas puertas y puede que no tengan fruto. Porque es que el entrar a una iglesia no nos garantiza que demos frutos. Es nuestra transformación interna de vivir en el Espíritu, que el Espíritu Santo obre, que menguemos en la carne, que muramos a la carne, Gálatas 2:20, para poder vivir en el Espíritu. El entrar a un lugar físico que es necesario que estemos no nos garantiza dar fruto. Nos garantiza en nuestra vida espiritual. Por eso un tiempo atrás decíamos una prédica que yo sé que el Señor nos ministró a los que la recibimos, quisimos recibirla, el Dios de nuestros padres, ¿sí o no? Dios guarde con nuestros hijos tienen que entrar ahí no porque mis papás vienen a este recinto, sino porque aquí está la presencia del Dios de ellos. Amén. Entonces por eso es que podemos ver con mucha tristeza, yo diría que con un grado de tristeza, lo que encontró este hombre, que es Dios, en lo que está hablando en esa parábola, al tener que decir, y no hallé fruto en 3 años. ¿Qué nos enseña Dios? Que Dios es paciente. Si algo es grande es que Dios es paciente y misericordioso, porque Él dice, esperé 3 años, pero aquí ha llegado un momento en que hay que arrancarla. No vale para más, no ha dado fruto. Por eso es que muchas, podemos decirlo, individuos, para no entrar en una postura directa, pero hay muchos individuos que tienen su semejanza a esta higuera. Aunque están llamados para hacer grandes cosas, nunca llegan a realizarlas. Yo le dije el domingo anterior una frase que siempre me ministró y yo sigo luchando con eso como cualquier ser humano. Pero es verdad, en el mundo hay muchos libros acerca de gente brava, de gente esforzada, ¿sí o no? De gente que en realidad se esmeró. Pero hay pocos libros que hablan de los cobardes. De los valientes hay muchos, biografías que ustedes los animan, que ¿cómo puede decir la palabra? Los inspiran. Pero usted que se va a sentar a leer un libro de un cobarde, no sirve. Usted lo que quiere es alguien que lo motive, alguien que salga adelante su capacidad. Y por eso es que hay muchas personas semejantes a esa higuera en esta tierra, aún llamados a hacer grandes cosas, nunca llegan a realizarlas, o tal vez se contentan con hacer menos de lo que le piden o lo que esperan. Miren, no hay nada más desanimante que haya un trabajo y usted encuentra que lo está entrenando, le dice, no, hágalo así porque tú le ves mucho así, y déjelo así para que no le pidan más. ¿Sí o no? A mí no me gusta, porque yo quisiera aprender un poco más, yo quiero ir un poco más allá. Pero no hay nada más sobre lo que le dicen, déjelo así, porque si usted se regala por esa misma plata, le van a poner el doble. Pues, ¿y qué tal si es la oportunidad que Dios lo lleva a promoverlo? ¿Qué tal si es la oportunidad que Dios lo lleva a promoverlo? ¿Sí o no? Yo no estoy diciendo que usted regale, usted vale por su tiempo, por sus capacidades, pero no hay nada más denigrante que usted encuentre una persona que no quiera soñar, que no quiera proponerse, que no quiera visionar, que no quiera levantarse en planes. Para poderse uno levantar todos los días tiene que tener un plan. Usted se levanta y le dice, Señor, gracias por este día, gracias por la salud. ¿Qué es lo que hay para hacer hoy? Y el Espíritu Santo te habla a la gente y te dice, hoy para hacer es esto, esto y esto y esto. Puede ser mucho, Señor, dame fuerzas. Puede ser poco, el resto descanso. ¿Sí o no? Pero el que se levanta y dice, no, yo como que lo que resulte, si está gris lo que resulte, si está soleado lo que resulte, ahí que se venga lo que venga. No tienes un plan de vida, ¿cómo vas a tener esperanza de vida? ¿Estamos de acuerdo o no? Aún en los hijos nosotros lo vemos. Usted no tiene hijos porque sí, usted tiene hijos para verlos prosperar, ser prósperos, orar por ellos, que crezcan, que avancen.
de la gente que se contenta con lo poquito que tiene y no quiere hacer más, están dentro del grupo de los que son cobardes. Porque los valientes saben que aunque les va a tocar difícil, se van a meter. En nuestros países centroamericanos dicen, se fajan el cinto, ¿sí o no? Se amarran y dicen, vamos para adelante. Por eso es que esta deficiencia aparece no solamente en el orden material o en el orden intelectual, sino también en el orden espiritual. Si uno tiene un equipo ministerial, si uno tiene un equipo de servidores en una congregación, yo no estoy hablando de mí, sino la iglesia, que tiene un equipo de servidores, tiene un equipo de hombres y mujeres que sirven en la casa, lo ideal es que ellos sepan hacia dónde vamos y qué queremos y qué es lo que Dios quiere para el año próximo, ¿sí o no? Que ellos puedan visionar, porque Moisés visionó, pudo ver la tierra prometida ya porque no pudo entrar por voluntad de Dios, por una obediencia, por una disciplina de Dios, pero él visionaba, Josué visionaba, Caleb visionaba, siendo de edad avanzada, y él decía, dame ese monte. ¿Sí o no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros sabemos que no solamente en las cosas materiales, sino que si hay algo peligroso, y aquí sí quiero cerrar este punto, es que en el orden espiritual usted y yo ni demos frutos ni queremos dar frutos. Ya estoy salvo, me voy para el cielo, el resto de los 80, 40 años que me queden para vivir, tranquilo, pero voy para el cielo. No, usted está salvo, pero usted todavía le queda por hacer cosas en la tierra. Hay una canción que dice, todavía me quedan muchas canciones por cantar, muchas prédicas por predicar, muchos lugares por recorrer. Esa es la persona que tiene vida. ¿Quién aprende este mensaje que está en una cama de hospital? Con tubos, clamándole al Señor, dame una nueva oportunidad. ¿Cuántos están acá? Por eso es que nosotros nos damos cuenta entonces que el Dios que nosotros servimos es un Dios para honrarlo con todas nuestras capacidades e incapacidades, porque acá anexo el cuarto punto. Aunque Dios nos dé dones y capacidades y talentos y nos mide en el tiempo, también tenemos incapacidades y en ellas, aún con ellas, tenemos que honrar a Dios. La mayoría de los hombres nos olvidamos de esto. El problema es que nosotros pensamos, no, es que Dios me dio talento, pero cuando se desarrolle, no se va a desarrollar. El talento se desarrolla caminando, ¿sí o no? La capacidad se desarrolla caminando. Te tropiezas, pero caminas. Te caes, pero el Señor te levanta. Ese es el sofisma de distracción de un cristiano en la tierra. Escuchen bien, aún la que está en internet. El sofisma de distracción de un cristiano y es, yo le sirvo a Dios cuando Él me capacite. Pues no va a pasar. Él sí capacita discipulando, pero Él no es lo que dice, hoy está graduado Néstor López, se graduó para que ya pueda predicar. No pasa. Yo aquí me he equivocado 100,000 veces y me seguiré equivocando. Pero es que Dios se glorifica en la debilidad de nosotros. ¿Sí o no? ¿Cuál es el primer problema? Y lo combatimos todos los seres humanos cuando vamos a emprender algo, el miedo. Ah, es que no estoy capacitado. Pero mi hijo, arranquemos este negocio. Y las mujeres son más de pisar el pedal, ¿sí o no? Las mujeres son del pedal adentro. Mi hijo, démosle que está ahí eso rechinando ese carro. Démosle que sí se puede. Y el hombre muchas veces pero es que me da miedo y eso sí nos saldrá, no nos saldrá. Hermano, si tienen capacidades, entrégueselas a Dios. Pídale a Dios y Dios los va a sacar adelante en el proceso, porque dice la palabra, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. ¿Por qué? ¿Por qué? Quinta enseñanza. Porque el propósito de que Dios quiere que nosotros nos demos frutos es porque el resultado final es que le honremos a Él. Que le honremos a Él. Cuando el pueblo de Israel recogía las primicias, honraba a Dios con las primicias. ¿Qué era eso? Dios me dio la tierra, yo la labré, recogí frutos para poder honrar su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Dios quiere darnos a nosotros capacidades para ponerlas al servicio para que finalmente cuando tengamos frutos le demos la gloria de vida a su nombre. Por eso es que hoy honramos a Dios en estos cánticos, porque hemos aprendido una cosa. La Biblia dice que Dios se glorifica en medio de mi debilidad, ¿sí o no? La mejor forma de usted ver orar a Dios es cuando dice, le puse la capacidad, pero Él quiere, pero tiene debilidad, tiene dificultades, pero yo le voy a ayudar a que dé el fruto, porque Él va a honrar mi nombre cuando Él vea que hay fruto en su vida. Por eso es que el Señor Jesucristo nos insta en su palabra a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas las cosas sean añadidas después. Y le tengo que hablar a la iglesia de Cristo en toda la tierra como un pequeño servidor que soy entre muchos hombres que sirven en la tierra predicando la palabra. Pero este es uno de los problemas que está luchando la iglesia aún de Cristo en este tiempo, desde el altar hasta cualquier hermano en la congregación, en la iglesia de Cristo. Y es de que hemos dejado muchas veces primero buscar el reino de Dios por dedicar a las cosas materiales. Porque para nosotros es más fácil ver frutos en las cosas tangibles, materiales. Para usted es más fácil ver que si trabaja un part-time, un extra-time, más plata le llega. Pero para usted es difícil que de pronto, le estoy hablando de la iglesia de toda la tierra, que vaya y busque un 15 minutos más de oración y eso va a ser fruto abundante en los cielos. Poquitos amenes.
Por eso Jesucristo dijo, mire, es que mi Padre en realidad está buscando que ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas serán añadidas. ¿Estamos bien? Por eso es que esta parábola establece el hecho de que Dios tiene el derecho, y ahí voy a ir cerrando. Primero, nosotros somos siervos de Cristo, somos esclavos de Cristo, le dice el apóstol Pablo, ¿sí o no? Somos redimidos por Cristo, somos hijos de Dios. Si usted tiene un hijo y está en su casa, usted tiene el derecho de saber qué hace su hijo. Escuchen esto, y esto es por la Biblia. Porque si usted, padre, hombre, sacerdote de su casa, tiene todavía su hijo de 18 años que come en su mesa, que usted le paga el celular, que usted le da la licencia, que usted le presta el Netflix, que usted le da todo en su casa, usted tiene todo el derecho de saber qué hace su hijo. Que usted no tiene derecho, entonces páguese su casa, páguese su comida, páguese su Netflix y usted no pida derechos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Funciona en el mundo secular. Y yo no le hablo solamente a los jóvenes, estoy diciendo que ellos están mal, porque aquí hay jovencitos de verdad que aman al Señor. Aún en los adultos, si yo voy a una casa y me invitan a una casa, yo me sujeto al que está en la casa. ¿A quién el primero? Al hombre de esa casa. A mí me invitan a comer en una casa, yo siempre le pregunto al hombre de la casa, ¿dónde quiere que me siente? Yo me la sentaré en su silla, si es la preferida. Ni me la sentaré antes de que sirva. Yo me le siento en el momento en que él dice, siéntese. Y ellos dicen, siéntese aquí, pastor, o siéntese, hermano. Uno se sujeta. Desde ese punto de vista, cuando uno lo mira desde el punto de vista de los frutos, por eso es que nosotros aprendemos que Dios tiene el derecho de ver nuestra vida espiritual y nuestros frutos. Porque Él es el que nos alimenta, Él es el que nos da el techo, Él es el que nos da la vida. Entonces, como existen hombres que dicen, yo no tengo que dar cuenta a Dios, usted le tiene que dar todos los días cuentas a Dios. ¿Sí o no? Por eso es que este punto es importante, porque cuando usted está mirando ese análisis, mira desde el punto de vista simbólico, mira desde el punto de vista espiritual, intangible. Dios tiene todo el derecho que en su cámara secreta de oración, antes de que termine el año, Dios por el Espíritu Santo se le puede acercar y le puede decir, quiero que me muestres los frutos que hiciste este año. Quiero que tú me digas qué hiciste con tu tiempo este año. Quiero que tú me digas con lo que yo te puse por el Espíritu Santo en este año. Dame cuentas. ¿Me están siguiendo? Porque Dios tiene derecho a pedir cuentas. ¿Cuántos lo creen? Esto es una iglesia teocrática, no es democrática, no es si a usted le gusta o no le gusta. La iglesia de Cristo es teocrática, y si Cristo dice, dame cuentas porque quiero el fruto, Él va a pedir los frutos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso hasta este momento el mensaje, el cual nosotros titulamos un balance en nuestra vida, cabe hacernos dos preguntas, que esa es la parte práctica que todos esperamos. Dios, en tu tiempo, en tu cámara secreta de oración, si a usted le gusta notar lo que va a hacer el año entrante, si a usted le gusta notar o meditar en lo que hizo este año, que usted pueda decirle, Dios, con toda sinceridad, ¿hallaste fruto en mi vida en este 2021? ¿Sí o no? Porque ya pasaron 360 días, le quedan nada más 5 días de tiempo para que usted busque la cámara secreta, para que vaya y se le ponga delante del Señor, que Dios todo lo ve, porque Dios mismo dice, yo no puedo ser burlado, yo todo lo veo. Todo lo veo, los frutos los conozco, pero que usted pueda llegar con un corazón humilde. Yo no puedo por el tiempo ahorita entrar como entraba un David. David está en los Salmos y por eso uno puede tomarlo desde el punto de vista metafórico y traerlo a esta pregunta. Dios, cuando yo hable contigo, ¿hallaste fruto en mí en el 2021, sí o no? Lo segundo, Dios, los frutos que hallaste en mí están acordes a las capacidades que me diste, porque Dios, yo creo, esto es creo, es muy personal, porque no van a entrar cosas que aquí que no vayan a cometer un error, pero como Dios nos ama tanto, Él va a decir, yo sé que hallé fruto en ti. Ese primer punto, aunque sea un poquitico, Dios haya fruto, porque Dios no ha caminado en vano con nosotros. Si usted está en este recinto es porque Dios no ha caminado en vano con nosotros. No es nosotros con Él, es que nosotros necesitamos es a Él, por eso es Dios con nosotros. Amén. Entonces, nosotros, el Dios con su amor y su gracia, el Espíritu Santo nos dirán, sí, allá hay fruto en ti, aunque sean poquitos, aunque fueran unos cuantos meses, en otros más o menos. Pero la otra es que en la parte posterior, la siguiente, es que uno le puede decir, y los frutos que tú hallaste en mí estaban acordes a las capacidades que me diste. Porque ahí es donde está la pregunta del millón, ¿sí o no? De que me haya una capacidad muy grande y le dé un poquitico de fruto. ¿Me están siguiendo? Ser mezquino con Dios no funciona. Porque el tiempo de Dios, el tiempo de nosotros le pertenece a Dios. Nuestras finanzas le pertenecen a Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios. Si hay algo que el cristiano no puede hacer con Dios es ser mezquino. ¿Saben ustedes eso? No se puede ser mezquino. Porque Él dice, yo lo di todo por ti, Juan 3:16. Por lo tanto, la segunda pregunta es más delicada. Si tú me diste capacidades a mí, ¿cómo fueron los frutos conforme a esas capacidades?
Ay, muchacho, como dice el hermano Héctor. Ahí la cosa se pone maluca, chacho. ¿Por qué? Porque puede suceder que a veces nosotros teniendo capacidades, hacemos como este hombre necio que las enterramos. ¿Sí o no? Las enterramos. Ahí es donde el Señor nos va a decir, te di capacidad de orar y oraste, pero poquito. Te di capacidad de presidir y andaba mejor de pesca. Te di capacidad de estar en la puerta y preferiste irte de barbecue. Yo te di capacidad de palabra profética y preferiste callar. Te di capacidad de adorarme delante del pueblo y preferiste despacito. Y eso es algo muy personal. Pero créanme, yo no estoy trayendo una prédica porque sí. Yo le busqué al Señor y le dije, Señor, lo que tú me has dado en los últimos domingos de cada año, yo he tratado de presentarlo al pueblo, porque el pueblo que no tiene visión, ¿qué dice la Biblia? Perece. Usted y yo no podemos esperar qué va a pasar el 2021. Nosotros tenemos que buscarle a Dios qué es lo que quieres con esta casa, qué es lo que quieres con mi matrimonio, qué es lo que quieres con mi familia. Yo ayer hice también una pregunta muy interesante, ¿qué planes hay para el próximo año? Porque yo no quiero no los alcanzo todos, no pude alcanzarlos todos, he sido negligente, he sido procrastinador, porque aquí hay una persona también débil, una persona que como hombre falla, pero sí sé una cosa que me enseñó en mi vida, ¿qué es el plan que tú tienes para mi vida en el próximo año? Porque yo quiero caminar por esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Están en un lugar por esperanza. La empresa suya donde usted está laborando está esperando que el año próximo sean mejores, que crezcan más, que valoren más en la bolsa de valores, aunque suene redundante, porque el Dios que nosotros tenemos, siempre quiere que nosotros seamos fructíferos. Entonces, por eso es la capacidad que nosotros tenemos. Escuchen, cuando usted le entrega esta respuesta a Dios y le dice, Señor, tal vez quede corto, pero yo sé que si tú me guías, tú me quieres fructificar, le aseguro por la palabra que Dios está en el asunto. ¿Cuántos dicen amén? Yo no le puedo preguntar a ustedes qué es lo que usted piensa, cómo le fue hermana Sonia, cómo siente usted que le fue hermana Margarita. No, es porque es una respuesta íntima, es una respuesta con el Espíritu Santo. Pero el final del asunto es que aquí hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay esperanza. Se perdió un poco este año, pero hay esperanza para hacerlo así. Mientras que haya vida, hay esperanza. La iglesia necesita de vez en cuando ser sacudida sobre estos dos puntos, porque recuerden que nuestra morada está en los cielos y allá hay tesoros, allá hay galardones. Pastor, pues usted siempre enfoca arriba, pero aquí también necesitamos, sí, aquí necesitamos, pero yo, aunque pueda que necesite, yo no me he acostado un día sin comida, yo no me he acostado un día sin una aguapanela, yo no me he acostado un día sin los 3 golpes que mi esposa me bendice preparándolos, o sea, los 3 alimentos, no es que los golpes. Dios ha sido fiel. Otros tendrán millones, yo no los tendré por ahora. Usted los puede decir así con fe, por ahora. Pero sé una cosa, que lo que siembre aquí, lo cosecharé en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Solo hemos desarrollado estos 2 puntos y vamos a desarrollar los otros 2 porque ya nos pasó el tiempo dentro de 8 días. Por eso, en la misma hora, en el mismo canal, el próximo domingo vamos a ver qué es la otra parte que el Señor enseña con esta parábola, con los otros 2 puntos que nos va a enseñar a nosotros acerca de los frutos y del manejo del tiempo. Padre, nosotros te damos gracias en esta hora por la meditación, un versículo, Señor, clave de la parábola de la higuera seca, una porción tan corta, pero tú diste allí tanta enseñanza, que así como tú la aplicaste específicamente para el pueblo de Israel, para la iglesia sigue siendo válida, vigente y necesaria, mi Dios. Ay, Dios Todopoderoso, todos los hombres en la tierra tenemos las mismas horas, los mismos segundos. La diferencia es lo que hagamos de ellos, Señor. Por eso reconocemos en este último domingo de este año 2021 nuestra debilidad, nuestra carencia, nuestra faltante. En lo que, Señor, retuvimos, perdónanos. Señor, en lo que fuimos negligentes, ten misericordia, mi Dios Todopoderoso. En lo que procrastinamos, Señor, ayúdanos con tu Santo Espíritu para ser mejores, porque aquí creo que todos hemos fallado en esas áreas, Padre. Pero, Señor, no hay nada perdido. Mientras que nuestra mirada esté puesta en ti, tu mano sigue extendida, Señor, para bendecirnos. Señor, podemos ver un futuro mejor, una esperanza mejor y aún un año nuevo, Señor, que tú nos vas a regalar en tu providencia con más frutos, Padre. Y, Señor, te damos gracias por esta casa espiritual. Esta casa espiritual este año ha tenido frutos. Tu pueblo ha dado frutos, Señor. Esta casa espiritual ha sido, Señor, firme, fiel en la oración durante todo el año con mis hermanos que entraron a orar, Señor, durante el lunes y miércoles sin parar.
Tú has sido fiel en las finanzas. ¿Cómo no amarte, Señor, con lo grande y lo maravilloso que tú eres? ¿Cómo negar, como predicamos días anteriores, a un Dios que nunca nos ha hecho males? ¿Cómo renegar de un Dios que siempre nos ha hecho bienes, Padre? Por eso te damos gracias. Bendecimos tu nombre en Cristo, la única esperanza. Bendice a tu pueblo que han venido en esta mañana al recinto, Señor, que han sabido que a ti te dan la preeminencia, te han dado las primicias en enero y te han entregado todo lo de ellos, aún para este tiempo de diciembre, Señor. Gracias por sus vidas, bendícelos, sobreabúndales, prospérales, que ellos den fruto aún más, Señor, porque ese es tu plan y tu propósito. Oramos por los que están por internet, que por alguna razón no pudieron venir al recinto, Señor, bendícelos, Padre. Tú conoces las razones, tú conoces las situaciones, pero nosotros conocemos al Dios que sigue siendo el Dios de ellos, Padre. Oramos por los que están lejos de esta ciudad, que no pueden congregarse con nosotros, que están a la distancia viendo el mensaje, que todo lo que emprendan sea prosperado, que ellos sepan que son llamados para fructificar, como dice tu palabra en el Génesis, Señor, y que todo lo que emprendan para el año próximo bajo tu soberanía y providencia sea, Señor, para darte la gloria y la honra a ti. Terminamos esta oración de este año 2021 en esta casa diciéndote, tú has sido fiel y siempre lo serás. ¿Cómo no servirte si tú has sido fiel, Padre? Tú siempre nos has mirado con amor. Guarda esta casa espiritual, no importa lo que venga, no importa lo que se zarandee de la tierra, no importa los que entremos o salgamos, Señor. Guarda esta casa espiritual en tu propósito, Padre. Bendice a Cristo, la única esperanza. Bendecimos desde el día en que tú la plantaste. Bendecimos, Señor, a los pastores que plantaron esta obra, Señor, bajo tu guianza, a los que regaron, Señor, y que nosotros creemos que vamos a cosechar, Padre, que estamos cosechando en este tiempo, porque tú has visto la historia más que cualquier hombre terrenal de todo el proceso de esta casa espiritual. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y misericordioso con Cristo, la única esperanza. Bendito sea tu nombre. El Dios que adoramos en esta casa es el Dios Adonai Elohim, el Dios supremo, el Dios alto y sublime, el Dios que es el máximo gobernante y supremo juez, el que tiene la preeminencia de esta casa y de nuestras vidas y nuestros hogares. A ese Dios adoramos, y a Cristo Jesús nuestro Señor, bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Su amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor.
siervo, para tu gloria.